también las comunicaciones. La población no participa de los simulacros de sismo y tsunami. Existe un silencio sísmico desde El Perú 1974. es un país altamente sísmico. Existen casas muy antiguas en el centro de la ciudad. No se toman en serio las recomendaciones. ¿Qué tanto afectaría a Lima un sismo mayor a 8 grados? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Estrada Mendoza, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMID, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y también Augusto Mendoza, director de Proyecto de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. En Nepal la destrucción ha sido terrible, ¿no? Se ha destruido el patrimonio histórico, el patrimonio cultural. Estamos hablando de que según la ONU, más de 8 millones de niños están en emergencia, miles de heridos, y se estima que cerca de 10.000 muertos podrían ser las nuevas cifras que arrojarían esta tragedia en Nepal. ¿Qué pasaría en nuestra ciudad, concretamente en Lima, si ocurriera un terremoto quizás parecido al de Nepal, o un poquito más fuerte, ¿no? Que llegue a 8 grados o supere los 8 grados. ¿Qué nos dice en primer lugar el doctor Miguel Estrada? Bueno, muy buenas noches. Sí, nosotros a través de los trabajos de investigación que hemos estado desarrollando, conjuntamente con la cooperación técnica japonesa, y a través del apoyo del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Vivienda en su momento, hemos elaborado un escenario sísmico probable para la ciudad de Lima, ¿no? Este escenario sísmico nos presenta pues un panorama bastante desalentador en el sentido de la probabilidad de un gran sismo y obviamente con las consecuencias mayores de destrucción masiva en la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, ¿por qué pasaría esto? Tenemos dos factores bastante, digamos, en contra acá en la ciudad de Lima. Primero, la informalidad de la construcción, que es lo que justamente ha pasado, por ejemplo, ahora en Nepal o en Haití, por ejemplo, ¿no? Esta gran destrucción debido a que la población construye sus viviendas sin una supervisión técnica. Entonces, por ahí tenemos un grado de alta vulnerabilidad. Por el otro lado es la mala ubicación de estas edificaciones, como por ejemplo en las laderas de los cerros, ¿no? La mayoría de conos de Lima se han desarrollado de manera informal, de manera desordenada, y estas poblaciones se han ubicado pues en lugares no adecuados, ¿no? Como les decía, laderas de cerros o en algunos casos en suelos en los cuales las ondas sísmicas se amplifican. ¿Cuáles son estos tipos de suelos? Los suelos, por ejemplo, arenosos, los suelos blandos. En el caso de Villa El Salvador, Chorrillos, Ventanilla, tenemos pues suelos arenosos en los cuales las ondas sísmicas se amplifican. Y si juntamos estos dos factores, amplificación de ondas sísmicas más informalidad en la construcción, que esto significa en una alta vulnerabilidad estructural, estamos hablando pues de un escenario bastante desastroso, ¿no? Desalentador, entonces, así ¿no? es. Totalmente. Vamos a preguntarle a Augusto Mendoza sobre este punto, ¿no? Las edificaciones, las construcciones informales. ¿Existe mucha construcción de este tipo, autoconstrucción informal en nuestra capital, Augusto Mendoza? Sí, gracias. Bueno, las cifras que manejamos, que no son de la totalidad, sino son muestras de lo que sucede en la ciudad de Lima, nos indican que realmente no tenemos un parque de viviendas que es bastante vulnerable. Los estudios de SISMID ya han demostrado cuánto puede ser el daño que se pueda generar con un sismo de estas características. El asunto también es cómo hacemos para evitar eso y cómo ha venido sucediendo, ¿no? Básicamente ha venido sucediendo por la falta de un control urbano de los gobiernos locales con respecto al uso del suelo y al desarrollo urbano. ¿Cómo tendríamos que evitarlo? Justamente dándola contra eso, ¿no? Mejorando las capacidades de gestión urbana de los gobiernos locales, de la municipalidad provincial, y mejorar los procesos de control urbano. El detalle está justamente en la capacidad que tenemos como sociedad, las instituciones que gobiernan la ciudad, para poder formular y ejecutar adecuadas políticas de gestión de riesgo. ¿Pero se podría, usted cree, transformar a Lima en una ciudad antisísmica en los próximos años? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Miguel Estrada. Bueno, hagamos un poquito de pedagogía en la gestión del riesgo de desastres. Tenemos tres aspectos, ¿no?
Por un lado es la amenaza, ¿no? La amenaza es, en este caso estamos hablando de una amenaza de tipo natural, el terremoto, y consecuentemente podríamos estar hablando de un tsunami, ¿no? El otro aspecto es la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad, la fragilidad de estas edificaciones a ser dañadas por una fuerza externa, que sería el sismo. Y el tercer aspecto, juntando estos dos, se le llama el riesgo, ¿no? Entonces, el primer aspecto, la amenaza sísmica. Entonces, tenemos un escenario probable que podría ocurrir como aquello que ocurrió en 1746. O sea, tenemos casi 270, 280 años de acumulación de energía y que en algún momento esta energía tiene que ser liberada. ¿Qué es del último terremoto en el 74 de 8,1 grados? Bueno, a ver, para empezar, ¿cuánto equivale 1 grado en diferencia, no? Mucha gente dice, qué bueno que hayan sismos pequeños, esto está liberando energía y evitaría un sismo grande. Eso no es tan cierto realmente. Un sismo ya de grado 6, uno lo siente bastante fuerte. Para que ese sismo de grado 6 llegue a un sismo de grado 7, necesitaría alrededor de 30 sismos de grado 6. Y para que llegara un sismo de grado 8 necesitaríamos alrededor de 1000 sismos de estos grados 6, que definitivamente pues no han ocurrido en todos estos años, ¿no? Claro, pero eso también depende de la profundidad del epicentro. Bueno, ese es otro factor. Hay varios factores. Hay muchos factores realmente, ¿no? Ahora, si hablamos de la profundidad y sobre todo que nosotros tenemos la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Si ocurre en esa interacción a poca profundidad podríamos tener el problema del tsunami, por ejemplo. ¿Están sobrepuestas las placas? Sí, o sea, la placa de Nazca está empujando a la placa sudamericana, ¿no? Y esa fuerza de fricción en algún momento se libera y es ahí donde ocurren los terremotos. Es una situación distinta, en todo caso, al terremoto de Nepal, ¿no? Claro, es un escenario diferente por la posición de las placas. Claro, no, eso es una interacción dentro de un continente. Acá estamos hablando de una interacción de una placa oceánica con una placa continental. Entonces, tenemos la alta vulnerabilidad, tenemos la amenaza inminente. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, definitivamente nosotros trabajamos en dos tipos de aspectos. Por un lado, el hardware, que nosotros decimos la parte física, y por otro lado, el software. Estos dos componentes serían, por un lado, mejorar o reducir la vulnerabilidad estructural de las edificaciones, haciendo que proyectos de reforzamiento. Y para eso nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. Ahora también estamos trabajando con el Ministerio de Educación, apoyados por el Banco Mundial, para hacer proyectos de reforzamiento, específicamente, por ejemplo, en viviendas y en colegios, ¿no? Eso hay que extenderlo a, por ejemplo, hospitales, ¿no? Y el otro lado es el software, o sea, la preparación de la misma sociedad. Entonces, si bien es cierto, estamos en viviendas altamente vulnerables, y debo reconocer eso tal cual, debo estar preparado para saber qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Entonces hay dos trabajos que hacer, ¿no? Por un lado, reducir la vulnerabilidad física o estructural, y por otro lado está la preparación de la sociedad para que sepa cómo responder. Pero en cuanto a la vulnerabilidad estructural, ¿no?, de las edificaciones, al sistema estructural de edificación, las viviendas de construcción, por ejemplo, de adobe, viviendas precarias, ¿cuál es el plan sobre este tema, Augusto Mendoza, ¿no? Por eso hablaba de que si podríamos en los próximos años referirnos a una Lima antisísmica, no porque no vayan a existir sismos o terremotos, sino porque tendríamos, o a lo mejor existe esas miras, esa visión para tener construcciones y estructuras que verdaderamente sean antisísmicas. Sí, lo conveniente sería mirar Lima en ese sentido, ¿no? Mirar Lima como una ciudad preparada para cualquier tipo de peligro, que vea reducido su riesgo, en los términos que justamente acaba de decir el doctor Estrada. ¿Qué se está haciendo, qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer para disminuir la vulnerabilidad de las viviendas? Tenemos un parque de viviendas con serios problemas estructurales. Lo que conocemos es que el Ministerio de Vivienda, a través de
créditos destinados justamente a esto de mi vivienda y techo bonos propio. Especiales, ¿no? Bonos especiales para reducir la vulnerabilidad. En ciertos distritos y para poblaciones de escasos recursos, Sí. ¿no? Ahora, yo no sé si vamos a tener la suficiente fortaleza o vamos a hacerlo en la escala adecuada para poder reducir el riesgo de una manera rápida. Pero en todo caso es algo que estamos empezando y es algo que tenemos que aportar. Lo otro que tenemos que hacer es, como ya dije hace un rato, evitar de que esto se siga reproduciendo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo planificamos el desarrollo de la ciudad para evitar de que se sigan produciendo ciudad en riesgo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la ocupación en laderas no genere que la población o que las viviendas que se construyan ahí no estén o sean vulnerables? ¿Cómo hacemos para que el asentamiento sobre suelos suaves que van a amplificar las ondas sísmicas sea debidamente? Una cosa que tenemos que entender es que los peligros van a haber, estemos donde estemos, porque estamos en un país muy rico y muy expuesto. Entonces lo que tenemos que hacer ante eso es prepararnos y asentarnos de tal manera que ese asentamiento no genere más peligros. Si uno va por las partes altas de San Juan del Lurigancho o de Independencia, De Piedra, de Puente Piedra, ¿no? Uno ve que la forma en que se está urbanizando el cerro es la misma forma que se está urbanizando el llano. Y eso en términos urbanos puede generar una serie de vulnerabilidades. por ejemplo. Es decir, yo un cerro lo tendría que ocupar con una densidad menor que el llano para poder facilitar las rutas de escape. Y cuando yo esté ocupando un cerro tengo que ver cuáles son las zonas de deslizamientos o las zonas propensas a algún tipo de deslizamiento. Para oírlos, casi no, sin irnos tan lejos, para no ocuparlos, ¿no? Cuando uno identifica el peligro, lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia, o lo evita o se asiente de tal manera que la estructura física con la que se ha sentado puede disminuir el riesgo frente a ese peligro. Pero eso es una cuestión de gestión. Es una cuestión de gestión y es algo que la autoridad local, el gobierno de la ciudad debería estar viendo. Doctor Miguel Estrada, Sí. ¿qué estudios existen de microzonificación sísmica? Usted ha mencionado el suelo arenoso de algunos distritos, hemos hablado también de estas construcciones informales. Sí, como ya lo mencionó muy bien Augusto, para conocer las amenazas en las cuales estamos expuestos, primero tenemos que conocer todos estos parámetros, ¿no? Habíamos hablado, tú ya habías mencionado el aspecto sísmico. Tenemos una gran acumulación de energía que en algún momento se va a liberar. Pero ese sismo no afecta de la misma manera los diferentes tipos de suelos, ¿no? Entonces, para esto necesitamos hacer un mapa de microzonificación geotécnica sísmica de la ciudad de Lima. Nosotros tenemos un mapa. Sí. En realidad es un mapa en donde podemos ver claramente los distritos de nuestra capital, algunos distritos de nuestra capital, vamos a verlos ahora mismo, para que usted en base a este mapa nos pueda explicar el riesgo, ¿no?, ante un sismo y ante un tsunami en Lima. Por ejemplo, algunos distritos sufrirían un daño mayor, en otros distritos, en cambio, pues las viviendas colapsarían. Ya, aquí hay que entender dos cosas. Ya, por un lado es un mapa de microzonificación geotécnica sísmica y por otro lado es un mapa de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, lo que siempre le pongo a mis alumnos, tengo una isla donde hay volcán, hay terremotos, hay tsunamis y hay todo tipo de amenazas, pero nadie vive allí. Entonces, si no tengo una vulnerabilidad, si eso lo dibujo en un mapa de riesgo, el riesgo sale cero. Por otro lado, vivo en la misma isla, pero no hay huracanes, no hay terremotos, no hay volcanes y mi casa es de madera o es de cartón. Es una alta vulnerabilidad, pero no hay ninguna amenaza. ¿Cuál es el riesgo de vivir ahí? Cero. Pero acá tenemos esos mapas. Tenemos mapas con malos tipos de suelos y tenemos mapas con altas vulnerabilidades en las edificaciones. Por ejemplo, ¿qué distritos son los que tienen un suelo arenoso, ¿no? Un mal tipo de suelo en el caso de una zona sísmica como es la capital. Clarísimo, tenemos el claro ejemplo de la mala planificación o la falta de control, Lomo de Corvina.
que está en el distrito de Villa El Salvador. Lomo de Corvina realmente es una duna, ¿no? Afortunadamente en Lima no llueve, ¿no? Si lloviera realmente esa duna no existiría o las viviendas ahí no estarían. Pero ¿qué pasaría en el caso de un sismo? Tenemos tuberías de agua y desagüe en esta ubicación, ¿no? Si ocurre un sismo, el agua, ¿no? Saldría de las tuberías y obviamente pues el suelo perdería completamente su capacidad. Es decir, que la estructura sanitaria colapsaría. Definitivamente. Y por ende ocurrirían pues otras desgracias. Así es, no lo que se llama digamos el fenómeno de licuación del suelo. ¿Qué cosa es licuar? Algo que tú tienes sólido se convierte en líquido, ¿no? Entonces los suelos también tienen ese efecto. Si tú tienes una masa arenosa con agua y la comienzas a mover, entonces el suelo se comienza a acomodar, pierde su cohesión y todo lo que esté encima obviamente se hunde, ¿no? Ese es el problema de licuación y ha pasado, por ejemplo, en el terremoto del año 2007, en Tambo de Mora, un distrito cercano a Pisco, ¿no? Las viviendas se hundieron 70, 80 centímetros, colapsando obviamente todos los sistemas de agua y desagüe, ¿no? Por el problema de licuación del suelo. Eso podría estar pasando. Entonces tenemos Villa El Salvador. El otro, cercano a Villa El Salvador tenemos Chorrillos. También hay muchas viviendas que están cercanas al litoral, con suelos arenosos, con niveles freáticos bastante altos, Chorrillos. La Molina tiene otro problema también de suelos blandos, ¿no? Ahora, a diferencia de los otros distritos, La Molina, por lo menos, digamos, las edificaciones han sido construidas con una cierta dirección técnica a través de la participación de un arquitecto, un ingeniero civil que ha estado en la obra, ¿no? Y otra cosa que hay que resaltar, el Código Peruano de Diseño Sismo Resistente es muy bueno realmente, ¿no? El problema es que, como yo digo Augusto, no hay fiscalización, ¿no? Entonces, si no seguimos la normatividad, simplemente pues estamos en un problema bastante grave, ¿no? Entonces, estos mapas de microzonificación nos indican, obviamente, cuáles son las zonas en donde habría una amplificación sísmica y, por lo tanto, una mayor amenaza. Si a eso le añadimos la vulnerabilidad de las edificaciones que han sido por autoconstrucción, realmente tenemos pues un escenario bastante desalentador. Pero, ¿por qué? Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué muchas personas se atreven a construir una casa con un maestro de obra? Con un albañil que a lo mejor tiene ciertos conocimientos, pero obviamente no es ni un arquitecto ni un ingeniero civil. Esta preocupación me imagino que también la tiene la sociedad de arquitectos, la sociedad de ingenieros, la sociedad de urbanistas de Lima, ¿no? Augusto Mendoza, ¿qué opina? Sí, el problema de por qué tenemos viviendas con tan bajo o con baja dirección técnica son costos. Es definitivo, o sea... La vida se queda a un lado, ¿no? Porque el costo... Lo que pasa es que... Pero, Augusto, déjame ayudarte ahí un poco. No solamente es costo, ¿ah? ¿Saben qué cosa es? Falta de conocimiento o ignorancia realmente. También tiene su factor cultural, definitivamente. Pero vamos, es entre factor cultural y costos, eso es lo que tenemos. Así es. Ahora, lo que tendríamos que hacer, si hemos identificado que son costos y factor cultural, es diseñar una intervención técnica a escala masiva que supere la cuestión costos y supere la cuestión cultural. Sí, una intervención social. Sí, no, tendría que ser social. Ahora, todo tipo de intervención, disculpa, ¿no? todo tipo de intervención para disminuir riesgos no va a ser ni puramente ingenieril, ni va a ser puramente urbanística. Es básicamente social. Porque lo que estamos haciendo es generando resiliencia. Y la resiliencia es una capacidad de los seres vivos. Justamente en ese aspecto es que hemos estado trabajando con la cooperación internacional, ¿no? A través de la cooperación, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, justamente para la identificación de estas vulnerabilidades, ¿no? Y ahora estamos desarrollando investigaciones, ¿para qué? Para justamente lo que dice Augusto. Y poder científicamente y técnicamente, ¿no? Elaborar técnicas de reforzamiento masivo que cumplan dos condiciones muy importantes. Primero, que sean fáciles de instalar, porque tenemos miles de viviendas. Haciendo un cálculo más o menos rápido, ¿eh? En Lima, más o menos redondeando, somos 10 millones de personas, redondeando. Sí. ¿No? A 5 personas por casa son 2 millones de viviendas, ¿no? De esas 2 millones de viviendas, ¿no? Así, optimistamente, 50%, ¿no? Han sido hechas de bajo manera una informal. Así, bien, 50%, ¿no? Entonces,
¿Cuántas tenemos? Tenemos 1 millón de viviendas, ¿no?, que más o menos habría que intervenir. Entonces, ¿cómo intervenimos 1 millón de viviendas? Entonces, el primer aspecto es, tenemos que diseñar, y en eso estamos haciendo las investigaciones ahí en SISMIT, ¿no?, un sistema de reforzamiento masivo, que sea fácil de instalar. Y el segundo aspecto, es también lo que decía Augusto, es que sea económico, porque la gente no va a invertir mucho dinero porque le va a parecer que es muy caro y no lo va a hacer. Bien, vamos a volver con estas investigaciones de SISMIT tras la pausa, porque es momento de hacer una breve pausa en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID, y también a nuestro perfil en Facebook. Pausa y regresamos. Alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Un día como hoy, 30 de abril, 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker subterráneo de Berlín ante la llegada de tropas soviéticas. Al verse derrotado, toma la decisión junto a su esposa Eva Braun, a quien mató a tiros antes de dispararse a sí mismo. 1975, tropas del Vietcong ocupan la ciudad de Saigón, dando fin a la guerra de Vietnam. En el conflicto murieron 2 millones de vietnamitas y 58.000 estadounidenses. A pesar de las bombas y los agentes químicos utilizados por Estados Unidos, la estrategia de la guerra de guerrillas triunfó. Estamos de regreso, bienvenidos para los que recién se enganchan con nuestro programa, bienvenidos a Debate y Diálogo. Hoy estamos hablando sobre los sismos, ¿no? ¿Cómo afectaría, qué tanto afectaría a nuestra capital un sismo mayor a 8 grados en la escala de Richter? Nos acompañan para hablar de este tema el doctor Miguel Estrada Mendoza, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y también Augusto Mendoza, director de proyectos de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentarles un brevísimo informe sobre este tema. Adelante. El Perú es un país ubicado en una zona altamente sísmica por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico, y un movimiento de gran magnitud que podría alcanzar los 8.5 grados en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico del Perú, puede producirse en nuestra capital en cualquier momento.
El silencio sísmico que evidencia la capital y la escasa planificación urbana en lugares de alto riesgo son factores que llevaron a Brian Tucker, presidente y fundador de Geohazards International, a incluir a Lima como una de las ciudades más vulnerables ante los efectos de un sismo a gran escala como el ocurrido en Nepal. Lo preocupante es que muchas personas no asumen con responsabilidad los simulacros de sismo organizados por INDECI, ni toman en cuenta las recomendaciones al respecto. El reconocido sismólogo Julio Curoigua descartó que Lima sea una ciudad vulnerable. Sin embargo, señaló que entre el 70 u 80% de casas construidas en los conos son frágiles debido a su construcción informal. Se estima que la cantidad de pérdidas humanas a causa de un terremoto será realmente alarmante. Hernán Tavera, director de sismología del Instituto Geofísico del Perú, señala que la gente muere porque las construcciones no soportan el nivel de sacudimiento. Bien, hemos visto el informe y nos señalaba nuestro reportero que la gente muere porque las construcciones no soportan este nivel de sacudimiento, ¿no? Las construcciones informales. Augusto Mendoza, ¿cómo podemos evitar esta vulnerabilidad? Hablábamos en el corte de que no es lo mismo construir a lo mejor en un cerro de suelo arenoso que a lo mejor en el cerro de Puente Piedra, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre Ventanilla, cuál es la diferencia entre Puente Piedra. Augusto Mendoza. Bueno, sí, dependiendo de las características físicas de los suelos, se tendrían que tener algún tipo de ocupación acorde a ello, ¿no? Usualmente lo que dicen los manuales es de que mientras más peligro hay en un territorio, se tienen que tomar las previsiones adecuadas, ¿no? Es decir, menos densidad, las viviendas menos altas, mayor cantidad de áreas libres, mayor cantidad de parques, evitar que hospitales o colegios estén sobre zonas, sobre lugares expuestos a peligros. Eso no ocurre en la práctica. Si no hay una fiscalización, exactamente, todo se queda en una conversación, porque en un debate. Al final de cuentas, eso siempre tiene que tenerlo presente. Todo es cuestión de la gestión urbana. No es solamente cómo planificamos, porque podemos tener un plan magnífico. El asunto es cómo gestionamos, cómo tomamos decisiones el día a día para aprobar habilitaciones urbanas o aprobar licencias de edificación o realizar los actos de control urbano, que es lo que es básicamente tarea y función de los gobiernos locales. Por eso es tan importante el gobierno local. Pero miremos más allá del mismo evento de desastre. En el momento del desastre van a ocurrir que se van a caer X cantidad de viviendas, vamos a tener realmente vamos a tener una gran cantidad de heridos y fallecidos. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la gente que va a sobrevivir al evento? En una ciudad como Lima, y me parece que el CISMID ya hizo un estudio al respecto, por favor me corrige si me equivoco, la vulnerabilidad de las instalaciones de agua y desagüe, digamos que nos da a pensar que podríamos en los próximos días, después del evento sísmico, tener problemas para acceso a agua adecuada, ¿no? ¿Qué va a pasar sobre todo con una ciudad que es el 50% de la economía del país? ¿Qué va a pasar con la economía del país si de pronto una ciudad como Lima tiene un sismo de 8 grados y se colapsa? Ya no se pueden hacer negocios, ¿no? Las empresas migrarían. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo se va a afectar la economía del país? Usted tenga en cuenta el terremoto de Haití. El terremoto de Haití puso de rodillas el país. Terremotos más fuertes ha tenido Japón y además de un bache, ha podido reconstruir su economía. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en el Perú para eso? Aquí en un terremoto de grado 8. Reconstrucción, ¿no? ¿Cómo exactamente. Doctor Miguel Estrada, aproximadamente, ¿cuántas viviendas serían destruidas si ocurriera un terremoto como el de Nepal, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cuántas viviendas serían destruidas? ¿Cuántas personas podrían perder la vida, ¿no? En las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. Sí, bueno, el terremoto de Nepal ha sido un terremoto menor de 8 grados, ¿no? Entonces, los daños obviamente van exponencialmente con respecto a la magnitud de un sismo. 7,8, ¿no? Grados. Sí, 7,8, que ha sido un poco menos que el terremoto que pasó en Pisco, ¿no? Recordemos que en Pisco se fue 7,9 y vieron decenas de miles de viviendas que fueron afectadas. En ese caso solamente, lamentablemente hubieron alrededor de 550 fallecidos, pero muchas personas afectadas
por los efectos colaterales, ¿no? Que hablemos entonces de un sismo mayor a 8 grados y que además esté a pocos kilómetros de profundidad, ¿no? Sí, hay varios aspectos, ¿no? Hay varios aspectos. ¿Qué Primero, pasaría? ¿Cuántas casas bueno, ahí colapsadas, cuántas tendríamos vidas perdidas? más o menos, ahí tendríamos alrededor, como les decíamos, ¿no? Alrededor de 200.000 viviendas fuertemente afectadas, ¿no? Entre fuertemente afectadas y colapsadas, ¿no? Esos son más o menos nuestros cálculos. Y luego tenemos, pues, dentro de estas 200.000 viviendas podríamos tener alrededor de más o menos, pues, por ejemplo, en Nepal han habido como 10.000 fallecidos, ¿no? Más o menos, que eso es lo que 10.000, debería, ¿no? Entonces acá en Lima obviamente pues podría ser mucho mayor, ¿no? Digamos casi el doble. Pero no solamente tenemos esos más o menos, ¿no? El otro aspecto que también estamos analizando es qué pasaría con los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los hospitales no deberían fallar y deberían... Nosotros estamos haciendo también unas investigaciones en lo que se llama el BCP, ¿no? El Business Continuity Planning, ¿no? O sea, la continuidad de operación o la continuidad del negocio, ¿no? De la planificación para la continuidad del negocio. Negocio, hablemos de cualquier actividad económica, ¿no? Colegios, hospitales, bomberos, bancos, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos viendo pues que las edificaciones hospitalarias son altamente vulnerables, ¿no? No solamente en el aspecto estructural estamos hablando, sino también en el aspecto funcional, ¿no? La capacidad de los hospitales. Capacidad de respuesta, dice. Claro, claro que sí, ¿no? Si usted va a un hospital nomás cualquiera, ve los pacientes ya abarrotando los pasillos. Imagínense que tenemos un terremoto de altas consecuencias, ¿no? Bueno, tendríamos que huir en todo caso, como ahora mismo está haciendo la población de Katmandú, ¿no? Hay un exilio de más de 350.000 personas. Claro, pero entonces es buen momento de elaborar los planes de prevención, ¿no? Entonces estos planes de prevención obviamente involucran aspectos estructurales y aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, toda esta investigación que hemos realizado, la queremos poner al servicio de la población en general. Y para esto, gracias a la cooperación japonesa, hemos instalado en SISMIT el primer centro de sensibilización de aprendizaje sobre terremotos y tsunamis, ¿no? Se llama CESAT. Es el primero que hay acá en Lima. Tenemos otro que también le pertenece a INDECI en Arequipa, ¿no? Y bueno, gracias a tu invitación, quisiera invitar a toda la población que nos visite y pues pueda aprender cuáles son los orígenes, causas y efectos de estos eventos naturales, ¿no? Pero quisiéramos saber, para ser un poco didácticos y para instruir a todos los televidentes, todos nuestros seguidores de debate y diálogo, ¿qué puede pasar con ciertos distritos, ¿no? Usted estuvo explicando algo, por ejemplo, sobre Chorrillos, Comas, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Puente Piedra. Y se lo consultaba también a Augusto Mendoza, ¿no? Es lo mismo construir en un cerro de Puente Piedra que construir a lo mejor en Ventanilla, en el centro de Lima. Y usted comentaba que en Ventanilla no iba a ser tan desastroso un terremoto. Bueno, fuerte. En Ventanilla lo que tenemos ahí, obviamente, hay un desarrollo urbano que ha sido planificado, ¿no? Obviamente este desarrollo urbano planificado va a responder de una mejor manera ante un evento sísmico. Pero también tenemos las invasiones. Esa es la otra cara de la moneda. Entonces, en este lugar de invasiones donde la gente primero pone una chocita, luego levanta su casa de madera, luego comienza a levantar los cimientos y las paredes ya con albañilería, o sea, con ladrillo, esas zonas son las más peligrosas, ¿no? Donde obviamente pues no ha habido un diseño estructural o un diseño en la vivienda adecuado, ¿no? Pero la otra parte donde tenemos, digamos, una planificación y obviamente han participado arquitectos, ingenieros, ¿no? Me parece que ahí no habría tanto daño. El otro aspecto que nos estamos olvidando un poco es acerca del tsunami. La Punta, por ejemplo, Ancón. Ya. Lo más terrible también, el terremoto, la afectación del terremoto, depende del día y la hora en que ocurra. No sé si te acuerdas del terremoto del año 2001 que pasó en Arequipa, fue en agosto, y barrió con todo un balneario. Agosto es, acá en Perú es invierno, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera ocurrido eso un día de febrero, un sábado o domingo al mediodía, o en la tarde donde tenemos miles de bañistas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por ejemplo, en los conos, ¿qué
preferible? ¿Que los niños estén en el colegio o estén en sus casas? ¿No? Depende. ¿Están bien construidos los colegios? Justamente hay colegios que son muy vulnerables porque fueron construidos o edificados con normatividad anterior a la actual, ¿no? Como te decía, la norma actual es muy buena, muy exigente, ¿no? Y resistiría muy buenos sismos de gran magnitud, pero aquellos edificaciones, si bien es cierto, no se van a caer. Lo que pasó en Nazca en el año 96, por ejemplo, muchos colegios no se cayeron, pero se dañaron de manera que los elementos no estructurales como paredes, ventanas, no tuvieron tanto daño que colapsan estos elementos no estructurales y obviamente dañan a las personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, estos aspectos colaterales. Si bien es cierto, no colapsan, pero hacen daño a las personas. ¿Cuál es la opinión de Augusto Mendoza, ¿no? ¿Los colegios o las casas? ¿Qué sería más crítico? ¿Qué sería más crítico o qué deberíamos trabajar? Me parece que lo que tenemos que ver es cómo sociedad podemos responder a ello. Una cosa muy importante de la gestión de riesgos es que los individuos no podemos tomar una decisión o podemos hacer una gestión de riesgo. No podemos los individuos o las familias solas poder enfrentar el riesgo, disminuir el riesgo en el que están. Claro, de si construye de esta manera, construye de otra manera, construye una casa de un piso mal hecha, sin sí, pero más allá de eso, o de 2 pisos, o más en qué allá lugar. de eso es la capacidad que tiene la sociedad de poder enfrentarse a un peligro, ¿no? Colectivamente cómo la sociedad peruana podría o va a enfrentar ese evento de desastres, que es justamente lo que decía Miguel hace un momento, que tendríamos que reforzar. Y en ese sentido los equipamientos, los colegios, los hospitales, los parques cumplen un rol fundamental, porque es en los colegios, en los hospitales, en los parques donde se van a comenzar a articular las respuestas inmediatas ante los eventos de desastre, las emergencias, ¿no? Y no solamente los hospitales, por ejemplo, deberían responder de una manera adecuada, sino las cadenas logísticas que habituallan a los hospitales deberían poder funcionar en un escenario de desastres más allá de las 24 horas o las 48 horas o 72 horas, ¿no? Pero todo esto debe responderse adecuadamente en un plan de gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué vemos primero? Los equipamientos. ¿Aseguramos que los colegios estén bien, que los hospitales estén bien, o nos vamos a las viviendas? Eso es algo que la sociedad debería asumir, debería asumir cómo trabajamos el tema, ¿no? En términos de políticas públicas, que es lo que viene desarrollando el país en los últimos años, se está tratando de actuar en diversos frentes, ¿no? El Estado peruano, y eso lo conocí porque fui parte del Ministerio de Vivienda un tiempo, está desarrollando un programa presupuestario que justamente trata de gestionar el riesgo, de disminuir el riesgo en diversos frentes. En desarrollo urbano, viendo las viviendas, en colegios, en hospitales, etcétera. El tema está que quien es el principal jugador en todo esto siempre es el gobierno local. Y el gobierno local es probablemente quien menos capacidades técnicas tiene para poder asumir este tema. Probablemente entonces nuestra principal estrategia para mejorar la gestión del riesgo deba pasar por mejorar las capacidades de los gobiernos locales para disminuir el riesgo o para gestionar el riesgo. Luego capacitamos, hacemos recomendaciones, digamos que se intenta que se fiscalicen las obras, pero luego no hay continuidad, ¿no? Se acaba cierto gobierno local y se acabó también el plan y la recomendación. Vamos a volver para seguir hablando del tema, pero es momento de irnos a una pausa en Debate y Diálogo. Escríbanos @DID7.13 y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Julián Pérez presenta y comenta Criba, su novela ganadora del Premio Copé 2013.
novela que pretende mostrar la historia de Huamanga de la década del 80, 90, desde la perspectiva actual, cuando las cosas se van alejando y el olvido va trabajando continuamente en los hechos tan dramáticos que ocurrieron en el Perú en esta época. Una novela que incorpora 3 líneas argumentales: la historia de un abuelo y un nieto, contextualizada en una referencia andina, además la historia de una mujer en una edad casi otoñal que ha salido de un espacio sangriento, terrible, como fue Ayacucho de la década del 80, y vuelve más o menos a los 50 y tantos años a su tierra, pero vuelve con un único fin: recuperar los espacios que se van olvidando, rememorar los personajes con quienes tuvo una infancia y una juventud feliz, y luego dar epílogo a su vida. La tercera línea argumental es la historia de unos bebedores huamanguinos que en la época de carnavales vuelven a la tierra de diferentes lugares donde radican, y en una borrachera de una noche encuentran la presencia de un supuesto amigo que de pronto se aparece, pero no se sabe si este señor está vivo o está muerto, o es realmente amigo de ellos, o simplemente es alguien que no se puede definir de dónde viene, ¿no? Entonces esta historia se convierte en una historia un poco fantástica, un poco onírica, gracias a la presencia de este personaje que va cuestionando y reflexionando sobre los acontecimientos de la década del 80, pero apelando fundamentalmente al humor y la ironía, a la risa, y no a un lenguaje trágico ni dramático, ¿no? Entonces estas 3 líneas argumentales se entrelazan y constituyen lo que es la historia de la novela. Con más en debate y diálogo. ¿Cómo afectaría o qué tanto afectaría a nuestra capital un sismo mayor a 8 grados en la escala de Richter? Escríbanos a nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Estrada. Él es director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres SISMI de la Universidad Nacional de Ingeniería, y también Augusto Mendoza, director de Proyecto de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Vamos a leer algunos comentarios que ya nos han hecho en las redes sociales. Muchas gracias por escribirnos todos los días, son fieles nuestros seguidores. Entonces vamos a leerlo. Nos dice Oscar Enrique: si ocurre un gran sismo en Lima, más de media ciudad desaparecería. Muchos son conscientes de esto, pero poco se hace por ellos. Lucas Condori: no estamos preparados para un fuerte sismo en la capital. Definitivamente que no, eso nos dicen. Alex Mágico: no estamos preparados, Lima se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, hay mucha actividad sísmica. Leonardo Cabrera nos escribe: no existe cultura preventiva. Alex 56: los residentes en Lima participan en los simulacros nacionales, se necesita que participen en los simulacros de sismos, de tsunamis que organizan cada año las autoridades. Nos dice, por ejemplo, Bellota 1989, la tecnología japonesa en materia de desastres debe ser replicada en nuestro país. ¿Podría ser replicada? Doctor Miguel Estrada, ¿qué le ha parecido este último comentario? Bueno, como una anécdota, yo estuve en uno de los terremotos más grandes de la historia, ¿no? ¿En Japón? En Japón, ¿no? Hace 4 años más o menos, ¿no? En el 2011. Entonces, allí vimos 2 aspectos muy importantes, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? El aspecto estructural, el aspecto de información. Por ejemplo, Japón tiene un sistema de alerta temprana excelente, pero relacionado con el tsunami, ¿no? Entonces, aparecían en los celulares, en las radios, en la televisión, ¿no? Cuáles eran las probables zonas de inundación casi inmediatamente después de ocurrido el terremoto, ¿no? Después de 5 o 10 minutos uno ya tenía la información allí, y obviamente ahí viene el segundo aspecto,
que ya te dieron la información de que viene el tsunami, pero tú como persona tendrías que saber qué hacer, y ahí viene la parte de la preparación, ¿no? Tomar en serio los simulacros. Por ejemplo, allí en Japón, yo estuve haciendo, la maestría y el doctorado allá en Japón, y por lo menos 3 veces al año teníamos estos simulacros que definitivamente toda la sociedad japonesa lo tomaba muy, muy en serio, ¿no? Entonces tenemos esos dos aspectos que tenemos que preparar. Obviamente la tecnología ayuda, pero nada de la tecnología funciona si es que la gente no sabe cómo interpretar esta información. Claro, el factor cultural, ese factor también es importante, ¿no? Definitivamente que sí. Nos comentaba que dejaban las puertas abiertas en el corte los japoneses para que pudiera refugiarse alguien en caso de que encontrara ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas acerca de la punta. ¿Qué pasaría en el caso de un tsunami en la punta, no? Entonces habrían muchas personas que no podrían escapar, o sea, no podrían salir 2-3 kilómetros de tierra adentro, ¿no? Para alcanzar zonas un poco más altas. Entonces existe lo que se llama la evacuación vertical. ¿Qué cosa es la evacuación vertical? Se identifican aquellos edificios que están en buenas condiciones después del terremoto, y aquellas personas que no puedan escapar por sus propios medios simplemente entran a estas edificaciones, suben a los pisos altos, espera que pase el tsunami y luego ya se retiran, ¿no? Y eso, por ejemplo, es digamos, un nivel cultural, un nivel de sensibilidad y de la sociedad, ¿no? Que es en conjunto, y eso tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, y tenemos que obviamente tener esta sensibilidad, ¿no? Social. Entonces en Japón, por ejemplo, esto está muy desarrollado, ¿no? Como te decía, la gente dejaba sus viviendas abiertas, ¿no? Simplemente pensando en que otra persona va a necesitar de esa vivienda para refugiarse tal vez, ¿no? Sin obviamente importarle pues digamos los robos y esas cosas, ¿no? Claro, y eso pasa a un plano distinto, ¿no? Hay una solidaridad, digamos, muy muy fuerte en Japón. A lo mejor en la punta tendrían los que viven en edificios también que dejar sus puertas abiertas para que los que viven solamente en una casa en primer piso puedan subir a la parte superior. Claro, hay que tener en cuenta allí también que, primero tiene que haber soportado la fuerza sísmica, el edificio, y segundo, el tsunami, el maremoto trae muchos desechos, inclusive como hemos visto en algunas fotografías, videos en Japón, traen inclusive casas, ¿no? Flotando, vehículos, barcos, y todo eso choca contra la edificación, y eso podría hacer colapsar obviamente pues la edificación, ¿no? Entonces hay que tener bien identificados cuáles son estos edificios que podrían servir como refugio vertical. Hablando de edificios y construcciones, nos dice Javi Bonilla 007, no hay una estandarización para las construcciones en Lima. Hugo Vara, se ha descuidado la edificación de ciudades satélites como San Felipe, eso soportaron el sismo de 1970. Casio Mario, la municipalidad tiene tantos planes de zonificación de suelos y ninguno se aplica. ¿Qué nos dice Augusto Mendoza? Sí, realmente el tema de la planificación y de la gestión es un tema en el cual adolecemos mucho, y mucha de nuestra del riesgo que tiene la ciudad de Lima está justamente generado por una gestión deficiente, que no es de ahora sino de mucho tiempo. Pero quería también hacer hincapié en otra cuestión, y es la constante densificación que tiene la ciudad de Lima ahora. Lima está ya con un buen tiempo, con un boom inmobiliario que no se veía hace muchas décadas, ¿no? Probablemente el anterior periodo de tanta inversión inmobiliaria fue a finales de los 60 o entre mediados de los 60 más o menos. Es decir, tenemos una buena cantidad de décadas que la ciudad de Lima no ha visto tanta dinámica de construcción. Como esta última década. Como esta última década, exactamente. Y esto está generando algunos escenarios de riesgo. Las edificaciones que en estos momentos se están desarrollando con toda la normativa habida y por haber, y como bien dice Miguel, es una normativa bastante buena. Tenga en cuenta que la normativa peruana de edificación se ajusta con cada sismo, así que tenemos cierta experiencia en generar una buena norma. Pero la generación de riesgo en estos momentos no se está dando por las edificaciones en sí, sino por cómo va a responder colectivamente la sociedad después del evento. Es decir,
Yo tengo una zona, digamos Jesús María, que antes tenían edificios de 1, 2, hasta 4 pisos y no más, que en este momento se está llenando de edificios de 14 pisos y por ahí. Sí, la avenida San Felipe. La avenida San Felipe, que antes eran casas muy grandes, ¿no? Casas unifamiliares de 500, de 1000 metros cuadrados, que en estos momentos en esa casa de 1000 metros cuadrados, de 1500 metros cuadrados, hay 14 pisos y hay 520 familias, ¿no? ¿Qué va a pasar con las tuberías de agua y desagüe? Las tuberías de agua y desagüe en estos momentos, sin ningún sismo, están recibiendo una fuerte demanda, un fuerte gasto. Imagínese usted que en una zona que comienza a densificarse, viene un sismo, no se cae la edificación, pero se destrozan todas las instalaciones. No vamos a tener agua ni desagüe en una buena cantidad de tiempo hasta que podamos reponerlas. Ese problema es algo que también deberíamos estar viendo. Es decir, el problema del sismo no se va a dar solamente en los lugares cuyas viviendas tengan vulnerabilidad, sino también en aquellos lugares donde los servicios básicos sean vulnerables. Hagamos una evaluación no solo del impacto que va a tener el sismo en el momento mismo del desastre, sino cómo va a impactar en la vida diaria de las personas en los siguientes 45 días. Pero, por ejemplo, en cuanto a Jesús María, ese tema no se evaluó, no se analizó, no se debatió antes de estas construcciones, estos edificios tan altos, con tantas familias que ahora viven ahí, que en una situación sísmica, pues, y sin situación sísmica, ¿no? Las tuberías son las mismas tuberías antiguas con ahora mayor densidad demográfica. No sé si se habrá conversado al respecto. Lo que sí sé es que probablemente muchas de los gestores urbanos y de los desarrolladores urbanos, su principal idea, y de la demanda de la población, porque la población demanda viviendas, la principal idea que ha estado en todos ellos, o en todos nosotros, para decirlo mejor, es que necesitamos desarrollar ciudad, ¿no? ¿De manera vertical, de manera horizontal? ¿De qué manera? Exactamente. Se pueden hacer de las dos maneras. Cada una tiene sus pros y sus contras. Pero si lo vamos a hacer vertical, tenemos que entender que los servicios urbanos que van a soportar esa nueva cantidad de gente tienen que ser de la misma calidad y de la misma cantidad de lo que eran antes. Es decir, si yo tengo desarrollos verticales en la misma trama donde antes tenía desarrollo horizontal, lo que estoy haciendo es generando tugurios. Lo que necesito hacer es que esos desarrollos verticales me generen espacios públicos, donde estos desarrollos verticales, la gente que vive ahí pueda moverse libremente. ¿Qué pasa en una urbanización donde tenemos viviendas de un piso? Viene un sismo, la gente sale y puede ubicarse adecuadamente alrededor. Pero si en esa misma trama de pronto tenemos edificios de 15 a 14 pisos, la gente sale y no tenemos espacios donde estar. Es difícil que salga una persona también de un edificio sí, pero de 15 pisos. Necesitamos mover esas personas, ¿no? Y el transporte también, ¿cómo colapsaría? Nos ha preguntado Eric Reyes, brevísimo, por favor, ¿cómo colapsaría el transporte? ¿O colapsaría el transporte en Lima? Nos hacen la pregunta. Sí, claro. Otro tema. Por favor, o sea, entre las 6 y las 9 de la mañana y las 5 y las 8 de la noche, el transporte ya colapsa en Lima. Sí, ¿Qué pasaría? Sin necesidad de que sea fin de semana, viernes. Sin necesidad de que sea fin de semana, sin necesidad de que sea fin de semana, y solamente con el parque automotor actual. El asunto es también cómo planificamos, y en ese rol, justo en ese tema, el concepto de resiliencia es necesario desarrollarlo. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tienen las sociedades o los organismos vivos de poder adaptarse a su ambiente y de poder manejar los problemas que puede desarrollarse en el desarrollo de su vida. Es decir, la ciudad de Lima, la sociedad necesita densificarse, necesita viviendas. Entonces vamos a densificar esta porción de la ciudad. Pero no lo vamos a hacer de tal manera de que de pronto los servicios públicos colapsen o que yo no tenga la capacidad de poder evacuar la zona fácilmente. Planificar, ¿no? Un plan. Exactamente, pero no es solamente hacer un plan, sino es también hacer gestión. Claro. Nos pregunta Rafael Gómez, nos comenta, no existe ninguna preparación para lo impredecible, el miedo y el pánico es natural en el ser humano. Doctor Miguel Estrada Mendoza, una última intervención y terminamos con el quisiera terminar con varias recomendaciones, ¿no? Bueno, primero, obviamente, enterarse un poco más acerca de todo lo que es, digamos, la gestión de riesgo. Tenemos las páginas de INDECI, la página de SEDNEPRED, la página de SISMIT, ¿no? Donde tenemos información importante. El otro aspecto es estar preparados definitivamente con los elementos básicos para 2 o 3 días, ¿no? Agua,
y comestibles no perecibles. ¿Recomienda que todos tengamos en La nuestras casas una mochila de emergencia? No necesariamente tiene que ser una mochila, ¿no? Pero sí tener, digamos, estos elementos básicos, sobre todo agua y algunos elementos de primera necesidad. Otra recomendación es saber dónde están las rutas de evacuación de sus centros laborales, de sus centros educativos y de sus propias casas, ¿no? Conversar entre todos y saber dónde uno se va a refugiar. Y otra recomendación y mi experiencia en Japón, ¿no? Si usted está en la playa, ¿no? Y siente un terremoto en el cual casi no se puede parar, inmediatamente hay que evacuar. Y la peor forma de evacuar es con el vehículo. Esa es la peor forma de evacuar. Simplemente hay que evacuar a pie y rápidamente. ¿Corriendo? Corriendo. Si está en la playa, ¿no? Pero si está en un la... edificio, caminar tranquilo. Bueno, lo importante es mantener también la calma. Los edificios altos no realmente creo que colapsarían, realmente no, porque los edificios altos tienen una frecuencia de vibración diferente, así que eso no colapsa, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es que no se caigan las cosas encima. Bien. Eso sí. Muchísimas gracias al doctor Miguel Estrada Mendoza, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería, y a Augusto Mendoza, director del proyecto de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Muchísimas gracias por participar en Debate y Diálogo. Gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy a través de las redes sociales y gracias por su sintonía. Se despide Violeta Reaño y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.